bloqueo de la polispermia. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el transporte del ovocito. Para esto hay que recordar un poquito de este órgano súper importante que va a ser el útero, que va a tener dos anexos súper importantes, que van a ser las trompas de Falopio o también llamadas trompas uterinas. ¿Ok? Las trompas uterinas van a tener distintas porciones. Por ejemplo, esta porción que está señalando acá mi puntero, ¿alguien me dice cómo se llama? ¿Y qué tiene importante en este caso? Ajá, y van a ser las fimbrias. ¿Y las fimbrias en qué porción de la trompa uterina se encuentran? En el infundíbulo. Ajá, muy bien, en el infundíbulo, ¿ok? Entonces esta zona de la trompa de Falopio va a ser súper importante porque van a tener las fimbrias que justamente van a recoger al ovocito cuando se libere del óvulo, ¿ok? Y así va a iniciar su transporte a través de la trompa de Falopio, ¿ok? Un ratito. Ya listo, ahora sí. Luego vamos a continuar con una porción que va a ser esta de acá de color rosadito, que va a ser una porción medianamente grande, la cual vamos a llamar ampolla, ¿ok? La ampolla es una zona súper importante también porque va a ocurrir un proceso, ¿ok? Un proceso súper importante que incluso es el tema de esta exposición. ¿Alguien me dice cuál es? Ya les he soplado, ya. Va a ser la fertilización, ¿ok? Que va a ocurrir en la ampolla, que es la porción, prácticamente es de las cuatro porciones, es la porción más grande de la trompa de Falopio. Luego sigue el istmo, que es la porción que va a conectar ya con el útero, y la porción intramural, que es como la parte del conducto, pero que ya está rodeado ya dentro del útero, ¿ok? Entonces estas van a ser las cuatro porciones: ampolla, perdón, infundíbulo, ampolla, istmo y porción intramural, siendo algunas características destacadas las fimbrias dentro del infundíbulo que van a recoger el ovocito y, bueno, la ampolla que va a ocurrir en este caso la fecundación, ¿ok? Ah, por cierto, muy importante distinguir entre esos dos términos, fertilización y fecundación. Realmente Paz de ayer se había preguntado, cuando nos hablamos de fecundación, hablamos de por sí del lugar donde sucede la fecundación. Mientras que cuando hablamos de fertilización, hablamos del proceso en sí, en que el espermatozoide se va a juntar con el ovocito. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Eso es lo que ya les he mencionado. El infundíbulo, el cual tiene las fimbrias, súper importante. La ampolla, la cual va a tener la fecundación. Y como les había mencionado, forma la parte más extensa de la trompa de Falopio, 2/3. Istmo es el que está pegado al útero. Y la porción intramural, que es la porción que ya está, es la porción de la trompa que ya está dentro del útero prácticamente. Porque va a conectar ya en este caso con la cavidad uterina, como dice acá. ¿Ok? A ver, preguntita, para ver si han visto las grabaciones o si han estado atentos en el repaso anterior. Cuando el ovocito es ovulado, esta porción que queda del folículo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa porción? ¿Alguien se acuerda? Chicos, lo más les aviso que saben ese examen. ¿Cómo se llama eso? Es el folículo que se convierte en cuerpo lúteo. Ajá, muy bien. Va a ser el cuerpo lúteo, ¿ok? Para eso también hay que recordar que en el cuerpo lúteo van a haber distintas etapas, ¿ok? Por ejemplo, inmediatamente cuando sale el óvulo, pero cuando sale el ovocito, ¿cómo se va a llamar? Cuerpo hemorrágico. Luego se le va a llamar cuerpo lúteo y ya cuando pasen 10 días y no haya ningún estímulo que mantenga su supervivencia, va a ser cuerpo albicans, ¿ok? Bueno, acá está el ovocito, en este caso, ¿qué ovocito vendría a ser? ¿Tipo 1, tipo 2? Ovocito 1. ¿Seguro? Sería 2. Ajá, muy bien. El ovocito que es ovulado es el ovocito tipo 2, ¿ok?
que está con su mitosis, perdón, con su meiosis, en este caso detenida, ¿ok? Y ya bueno, como les había comentado, va a ser recogido a través de las fimbrias para que pase a través de la trompa de falopio, ¿ok? Acá están las partes infundíbulos, que es toda la porción, las fimbrias, que son estos pelitos que van a recoger el ovocito. Acá me faltó aclarar ovocito tipo 2, por si acaso. Este es el ovario y acá el cuerpo lúteo, ¿ok? En este caso, esto de acá es un aumento de lo que vendría a ser, la trompa de falopio, más específicamente su parte del epitelio, ¿ok? Entonces, láminas de trompa de falopio, si le hacen un aumento grandazo, vamos a observar esto en el epitelio, que vendría a ser un epitelio de qué tipo. Miren su ancho, miren su alto, ¿ok? Cilíndricas, ¿no? Ajá, vendría a ser un epitelio cilíndrico, ¿ok? Entonces, en este epitelio monoestratificado, cilíndrico, monoestratificado porque tiene una sola capa, vamos a observar por acá unos pelitos, ¿ok? Estos pelitos que se encuentran por acá son los cilios, súper importantes porque son los que básicamente van a promover que este ovocito se pueda mover a lo largo de las tubas uterinas, ¿ok? Pero no solamente actúa ahí los pelitos que son estos cilios, sino que también van a actuar lo que son las contracciones musculares, porque hay que recordar que las trompas uterinas también tienen una porción de músculo, ¿ok? Entonces, si les preguntan, ¿cómo se transporta el ovocito a través de la trompa uterina? ¿Qué es lo que me responderían? Al inicio, a través de las fimbrias que lo van a recoger del ovario, y luego a través de los cilios, de las células ciliadas, y a través de las contracciones musculares, ¿ok? No se olviden. Primero fimbrias, y a lo largo de la tuba, a través de los cilios y las contracciones uterinas. Entonces ya seguimos. Ahora vamos a hablar ya del transporte de los espermatozoides. Por eso hay que hablar un poquito de lo que es el aparato genital masculino, ¿ok? Ya sabrán seguramente que en este caso este es el aparato genital y si le hacemos un aumento a esta porción, que es, ¿por qué no está pintando esto? Ya listo. Si le hacemos un aumento a esta porción, pues nos daría lugar a esto, que vendría a ser el testículo, ¿ok? El testículo entonces acá va a tener diferentes porciones, las cuales los vamos a observar, que seguramente ya las han visto también en sus láminas y las vamos a ver también en un rato cuando vemos la parte de todo láminas, ¿ok? Entonces esto va a ser el testículo, el cual se va a dividir en diferentes porciones a través de algunos septos, ¿ok? Estos tubitos que se observan por acá, ¿cómo se van a llamar? Túbulos seminíferos. Ajá, muy bien, van a ser los túbulos seminíferos. Y en el niño no se llaman túbulos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Cordones. Cordones. ¿Y cómo diferencias morfológicamente en la lámina los cordones de los túbulos? Por la presencia de la luz. Ajá, muy bien. Es básicamente eso, por la presencia de la luz. Si observas luz, son túbulos seminíferos. Ahí dice básicamente su nombre, túbulo, porque es como si fuera un tubo, es hueco. En cambio, los cordones es como si fueran, no sé, los cordones de tu zapato, no tienen nada adentro, ¿ok? Son llenos. Y aparte, en el túbulo seminífero se van a observar ahí la estratificación de las etapas de las espermatogonias. Lógicamente, en los cordones solamente de la línea espermatogénica, solamente vamos a observar la célula germinal primordial espermatogénica. No vamos a observar las espermatogonias, ni los espermatozoides tipo 1, ni los tipo 2, ni las espermátides, y mucho menos los espermatozoides, que son algo muy característico de los túbulos, ¿ok? Entonces, continuando con los túbulos, nos encontramos con esta zona. Primero, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar se le va a llamar el mediastino testicular. Y dentro de este mediastino testicular, como se observa acá, vamos a encontrar diferentes redes. ¿Cómo se van a llamar estas redes de acá? Red de testis. Ajá, muy bien, va a ser red de testis o también llamada red testicular, ¿ok? Luego vamos a encontrar acá un montón de conductos, que son conductos chiquitos, incluso le dicen conductillos. ¿Cómo vendrían a llamarse estos? ¿Conductillos diferentes? Ajá, muy bien, conductillos eferentes. Y luego acá se encuentra una gran porción que sirve básicamente para el almacenamiento de los espermatozoides y alguna de sus inicios en su maduración. ¿Alguien me dice cómo se llama esta porción? Lepidino. Lepidimo, muy bien. Y al final en su cola va a continuar ya con este conducto que es el conducto deferente, que justamente es lo mismo que sale de acá. ¿Ok?
Entonces, perdón, acá va a continuar, va a continuar, va a continuar. Al final va a entrar en la próstata, va a convertirse acá en conducto eyaculador y aquí va a convertirse en uretra, una vez que entra al inicio ya del globo esponjoso, ¿ok? Ahora también hay algunas glandulitas que son importantes y las he mencionado de la próstata, pero que hay otras, por ejemplo, esta es la glándula bulbouretral, ¿ok? No, perdón, este chiquito es el bulbouretral, esta de acá es la vesícula seminal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el transporte de los espermatozoides dentro del aparato genital masculino? Primero, túbulos seminíferos. Luego, red de testis o red testicular. Luego, conductillos eferentes. No lo vayan a confundir con el conducto deferente, que es este grandote de acá. Esos son los conductillos eferentes. Este es el epididimo, que cuenta con sus partes cabeza, cuerpo y cola. Y de la cola va a salir el conducto deferente. Del conducto deferente a pasar, va a llegar hacia la próstata y se va a convertir en conducto eyaculador. Luego va a salir y va a salir ya como uretra. Hay una porción de la uretra que también está dentro de la próstata, pero luego va a salir y ya va a salir ya hacia el pene, ¿ok? Entonces, estas son las partes que tenemos por acá. Túbulo seminífero primero, luego túbulos rectos. Me olvidé estas partes, túbulos rectos. Es que hay una porción de los túbulos seminíferos que no entra a la red de testis así como tal, como túbulo seminífero, porque el túbulo seminífero está como ondeado, ¿ok? Está como haciendo curvas. Cuando entra la red testicular, que era lo que no les había mencionado, se volvían rectos, y cuando se volvían rectos, entonces asumían este nombre, ¿ok? De túbulos rectos. Y ahí recién entraban a la red testicular, ¿ok? No les mencioné este. Primero, túbulos seminíferos, luego túbulos rectos, luego red de testis o red testicular, luego conductillos eferentes, hago énfasis en la E, no lo confundan con la D de deferente, esos son los conductillos eferentes, luego el epididimo, que es este, y bueno, también este de acá que está en este esquema más dimensionado. Luego acá tenemos el conducto deferente, el conducto eyaculador, y acá comienza a ser ya uretra. No es la uretra, acá es la uretra. Entonces es la uretra. Y bueno, acá las glandulitas que les había mencionado, la bulbouretral y la vesícula seminal. Bueno, la próstata no la señalé, pero ya les estoy diciendo que es esta. Ahora, así como en el movimiento del ovocito sucedía a partir de las contracciones de todo lo que son las trompas uterinas o trompas de falopio, ahora el movimiento del espermatozoide se da primordialmente por las contracciones musculares del aparato reproductor masculino. Y una vez que el hombre haya eyaculado dentro de la mujer, va a seguirse moviendo a través de nuevamente las contracciones, pero esta vez del aparato genital femenino, lógicamente. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, por ejemplo, no sé, que de repente este movimiento a través del aparato genital masculino se da a través de su flagelo, entonces la respuesta vendría a ser falsa, porque vamos a ver en unos momentos que para que el espermatozoide pueda moverse propiamente, va a tener que pasar por todo un proceso de maduración fisiológica, morfológica, bioquímica y por un proceso de capacitación. ¿Ok? Al final, el movimiento de su flagelo va a ser importante únicamente cuando ya esté en contacto con el ovocito, ¿ok? O sea, al momento de la fertilización. Esa es la función del flagelo y para eso se tiene que mover, para atravesar todas las capas que sean necesarias para poder producir la fertilización, ¿ok? No para su movimiento a través del aparato de reproductor, no por su movimiento a través del aparato reproductor masculino o femenino, ¿ok? Y ya bueno, también es importante saber su vida post-eyaculación, que una vez que el hombre haya eyaculado ya propiamente a los espermatozoides, van a vivir de 48 hasta 72 horas dentro de la mujer. A ver si estamos unidos por acá. Ya. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar ya un poquito de la maduración de los espermatozoides. Primero vamos a hablar acerca de su maduración, en este caso morfológica, ¿ok? Para esto entonces vamos a ver esto que se encuentra por acá. Eso vendría a ser la espermátide. La espermátide es la que hace el proceso de espermiogénesis. A través de la espermiogénesis es que se convierte recién en espermatozoide. Eso supongo que se acordarán porque yo también les hice su repasito de espermatogénesis, ¿ok?
¿Alguien me dice más o menos cuáles eran los procesos que tiene que pasar la espermatida para convertirse en espermatozoide? ¿Nadie? Chicos, por favor, ya. Por La ejemplo, uno de los fase, procesos... es- ¿Cómo? Sí, dime. la fase espermatogónica, la espermatocítica y la espermiogénesis. Ajá, pero se preguntaba qué sucedería durante la espermiogénesis para que el espermátide se convierta en espermatozoide. ¿Ok? La diferenciación. ¿Mm? Ya bueno, en resumen, hay muchos cambios, ¿ok? Uno de ellos es, por ejemplo, el cambio de las histonas que están dentro de la cromatina espermatogénica bueno, ¿cómo decirlo? Las histonas, que son esas proteínas que están dentro de la cromatina, van a ser sustituidas por otra proteína, que en este caso son las protaminas, ¿ok? Entonces las proteínas van a unir y van a desplazar a las histonas. ¿Y para qué queremos esto? Porque esto va a servir para que el núcleo sea más chiquito. Si el núcleo es más chiquito, la célula también va a ser más chiquita. ¿Por qué? Porque no solamente el núcleo va a ser más chiquito, sino que el citoplasma se va a reducir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso una parte de esto se va a formar como una vesícula, como está en este caso, se forma una vesícula que va a ser fagocitada luego por otra célula que va a ser la célula de Sertoli. ¿Ok? Otra cosa, ¿cómo se llama? El aparato de Golgi también va a formar como una estructura que va a envolver al núcleo, ¿ok? A eso se le va a llamar en este caso el acrosoma, ¿ok? Súper importante, ya les voy a mencionar después porque luego se va a romper, va a liberar enzimas. Aparte las mitocondrias también las necesitamos para que aporten su energía. Entonces las mitocondrias van a venir, se van a reunir alrededor del cuello del espermatozoide y van a formar esta estructura llamada vaina mitocondrial que justamente está alrededor del cuello y por eso se llama como si fuera una vaina. ¿Ok? Y luego a partir de los centriolos se va a formar esta estructura súper importante que va a ser el flagelo, ¿ok? Súper importante, ya les dije, ¿para qué? No para su movimiento a través de los aparatos genitales masculino y femenino, sino para la fertilización de por sí, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a ser este proceso de espermogénesis? ¿Alguien me dice? ¿Dónde sucede? ¿En el epidimo? ¿En el conducto deferente? No sé, de repente dentro del útero de la mujer, ¿alguien me dice? En el epidídimo, En el epidimo. sí, la ¿Seguro? maduración. No, chicos, va a suceder dentro del túbulo seminífero, ¿ok? Dentro del túbulo seminífero va a suceder la espermogénesis y se van a liberar ya los espermatozoides como tal, ¿ok? En este caso, ya como maduros morfológicamente, ¿ok? Luego de esto, van a llegar hacia el epididimo, ¿ok? Ahí tenemos un espermatozoide dentro del epididimo y ahí va a suceder la llamada maduración epididimaria, ¿ok? ¿En qué consiste esta maduración? Van a suceder más o menos algunos cambios bioquímicos a nivel de la membrana del espermatozoide. Algunos lípidos y proteínas se van a intercambiar básicamente. ¿Ok? Algunos lípidos se van a liberar de la membrana, algunas proteínas se van a seguir liberando y otras van a entrar. ¿Ok? Este cambio de proteínas y lípidos a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide lo vamos a llamar maduración epidimaria. ¿Ok? Y va a tener una duración aproximada de 13 y 15 días, en promedio 14. ¿Qué es acá? Ubicación epididimo. Este sí se va en el epididimo. ¿Ok? Luego, así como están ya los espermatozoides, con estos cambios bioquímicos, con su maduración morfológica, es que los espermatozoides son eyaculados. ¿Ok? Digamos que acá está el pene, acá está no sé, la uretra. Y van a salir los espermatozoides y van a ser liberados en este caso dentro de la vagina para que luego pasen a través del cervix, para que luego pasen a través de la cavidad uterina y dentro de la cavidad uterina a través de sus contracciones musculares es que se va a mover hacia las trompas de falopio o trompas uterinas, ¿ok? Y dentro de las trompas uterinas va a ocurrir el último cambio, súper importante para que ya el flagelo de espermatozoides se pueda mover.
¿ok? Este va a ser el proceso de capacitación, ¿ok? Entonces les pregunta la capacitación, ¿dónde sucede? Va a suceder ¿en dónde? En la vagina, ¿dónde? En la trompa de falopio, ¿ok? ¿Qué cambios van a haber acá? Igual, van a haber algunos cambios similares a los de la maduración epidimaria, excepto algunos más característicos. Por ejemplo, el colesterol va a salir, va a haber una migración, va a haber un desplazamiento del colesterol de la membrana plasmática, va a haber menos concentración de este, y va a llegar más, ¿cómo se llama esta molécula? Me acuerdo su fórmula, pero no me acuerdo cómo se llama. Bicarbonato, ¿ok? Va a llegar el bicarbonato y va a llegar el calcio, ¿ok? Esos van a liberar diferentes enzimas, por ejemplo la de latociclasa, la cual va a provocar que al final el espermatozoide sí pueda mover su flagelo, ¿ok? Este espermatozoide está feliz porque sí puede mover su flagelo. Y a través de este movimiento es que recién puede ocurrir la fertilización, ¿ok? Entonces miren todos estos procesos que tienen que pasar el espermatozoide para que recién pueda fecundar, ¿ok? No es que el espermatozoide salga del cuerpo del hombre y listo, ya está listo para hacer la fertilización. Tiene que pasar por otro proceso más todavía. Entonces el espermatozoide se forma de por sí, pero luego esta formación tiene que pasar por un proceso de maduración, el epidimo, y luego esto se tiene que capacitar dentro del cuerpo de la mujer. Entonces es como si fuera un entrenamiento, pues, que tiene que pasar y pasar y pasar, y recién ahí ya va a poder fertilizar, ¿ok? Recién ahí va a poder trazar las diferentes capas, como no sé, la corona radiada, la zona pelúcida, la membrana plasmática del ovocito, para poder recién hacer la fertilización. Ahora ya vamos a hablar de la etapa de fertilización de por sí. Ahora digamos que el espermatozoide ya ha pasado por sus 3 procesos. ¿Cuáles eran? Espermiogénesis, maduración epidimaria y capacitación. Ahí me repite en dónde sucedían estos 3 procesos. La espermiogénesis en el túbulo seminífero, la epidimaria en el epidídimo, la capacitación en la trompa de falopio. Ajá, muy bien. Tenemos orejas, qué alegría, listo. Ahora vamos a hablar ya de la etapa de la fertilización, ¿ok? Acá tenemos un esquemita, acá tenemos lógicamente a los espermatozoides que están por acá. Estas celulitas, ¿cómo vendrían a llamarse? Esas células que están alrededor de la membrana pelúcida deberían llamarse células de la corona radiada, ¿ok? Células de la corona radiada. Son una parte del folículo ovárico, ¿ok? Que se va a quedar, bueno, que va a irse junto con el ovocito a través de la ovulación. Luego, bueno, acá tenemos a la zona pelúcida, este ya le soplé. Acá vamos a encontrar esto, lo que es la membrana plasmática del ovocito. Y acá hay un espacio celeste que está por acá, que va a ser el llamado espacio perivitelino, que está entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida, ¿ok? Aquí tenemos algunos gránulos, que son los gránulos corticales, que luego nos van a servir para el bloqueo de la polispermia. Y bueno, acá tenemos el núcleo espermatozoide, que al final va a pasar, va a liberar algunas enzimas, entonces va a entrar dentro del ovocito, va a entrar en contacto con el pronúcleo del ovocito, se van a fusionar y van a llegar a un estado en el que van a formar una sola célula. Cuando forman una sola célula, ¿cómo se llama? Cuando ya se han terminado de fusionar el pronúcleo femenino y masculino. ¿Óvulo? Ajá, muy bien, se le va a llamar óvulo, ¿ok? Y luego este óvulo va a pasar por otro proceso en donde inmediatamente se va a transformar en cigoto, ¿ok? A ver, ¿alguien quiere entrar por acá? Qué raro, me pareció una notificación como de que alguien iba a entrar. Ya bueno, entonces el primer proceso vendría a ser la penetración de la corona radiada, luego vendría a ser la penetración de la zona pelúcida, luego va a ser la reacción acrosómica, que va a ser cuando ya el acrosoma entra en contacto con la membrana plasmática, ¿ok? Y luego va a ser la fusión de membranas del espermatozoide con la del ovocito, y luego ya la fusión de los pronúcleos, ¿ok? Pero entonces vamos a hablar ya paso por paso, ¿ok? Porque cada uno va a ocurrir a partir de diferentes, ¿cómo decirlo? Reacciones moleculares, ¿ok? Por cierto, a través de estas reacciones también, por cierto, el espermatozoide también tiene ciertos ligandos con el ovocito que son súper importantes a través de este proceso.
por ejemplo, la integrina alfa 6, y de los ligandos el isomo 1 y la fertilina, ¿ok? Súper importantes. Bueno, la penetración de la zona radiada se va a dar básicamente, acá se ve que el espermatozoide va a liberar acá ciertas enzimas, ¿ok? Más concretamente el acrosoma. Ya les había mencionado que el acrosoma ya va a ser súper importante porque va a liberar ciertas enzimas, ¿ok? En este caso, la enzima más importante que va a liberar para poder destruir estas células y hacerse paso entre ellas, que son las células de la corona radiada, va a ser la hialuronidasa, ¿ok? Va a liberar hialuronidasa y esto va a permitir que el espermatozoide pase a través de estas células, ¿ok? Y justamente para esto también quiere sirve su colita, porque para este momento les había comentado que el espermatozoide ya puede mover su flagelo, ¿ok? Entonces usa su flagelo, usa sus enzimas hialuronidasas y pasa a través de la corona radiada, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? Llega hacia la zona pelúcida, ¿ok? En la zona pelúcida, entonces va a ser súper importante una proteína llamada ZP3, ¿ok? La ZP3 es una proteína, es un común receptor de la zona pelúcida que va a entrar en contacto con una proteína del espermatozoide, que va a ser la beta-1,4-galactosiltransferasa, ¿ok? Eso sí lo voy a apuntar para que no se acuerden. O lo tengo apuntado en la diapo, creo, esperen. Ahí, acá está, chévere. La beta-1,4-galactosiltransferasa, ¿ok? Esta es la que va a interactuar con la proteína llamada ZP3, ¿ok? Y esto es lo que va a desencadenar básicamente la reacción acrosómica, que es el otro proceso. Ahí, acá está. La ZP3 va a interactuar con la beta-1,4-galactosiltransferasa para desencadenar la reacción acrosómica, ¿ok? De ahí, bueno, acá están lo que les he mencionado, los granulos corticales, el primer núcleo masculino y femenino que se van a fusionar para generar primero el lóbulo y luego el núcleo del cigoto, las células foliculares que están formando en este caso una capita de la corona radiada, que es esto de acá. En la penetración de la corona radiada, como les había mencionado, el espermatozoide a través de su acrosoma va a liberar hialuronidasa y a través de sus movimientos de su flagelo es que lo va a atravesar y va a llegar al final a la zona pelúcida, ¿ok? Ya bueno, entonces nos quedamos en que desencadenada la reacción acrosómica, ¿ok? Que va a ser el siguiente paso. Esto es lo que tenemos por acá. Aquí tenemos entonces a la cabeza del espermatozoide, ¿ok? Eso solamente es la cabeza. Dentro de la cabeza aquí encontramos al núcleo, aquí encontramos también al acrosoma y aquí encontramos la membrana plasmática, ¿ok? Eso es básicamente lo que he querido presentar con este esquemita, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la reacción acrosómica? Bueno, primero hay que recordar, ¿qué les iba a decir? Pucha, ya, ahí ya. Para esto, el acrosoma se iba a dividir en dos partes, bueno, en dos porciones, ¿ok? Porque como se ven acá, el acrosoma no es simplemente un filamento delgado, es una membrana gruesa, ¿ok? Entonces la porción que va a mirar el núcleo se la va a llamar membrana acrosómica interna y la porción que va a estar más en contacto con el exterior se le va a llamar membrana acrosómica o membrana acrosomal externa, ¿ok? Entonces básicamente va a haber una reacción a través de qué proteínas, ZP3 y beta-1,4-galactosiltransferasa, ¿ok? Estas proteínas van a interactuar y van a hacer que esta membrana plasmática del espermatozoide se fusione con esta membrana acrosómica externa, ¿ok? Entonces se van a fusionar y esto va a hacer que las enzimas de la membrana acrosómica externa ya estén en estrecho contacto ya con la membrana plasmática y prácticamente ya se puedan expresar en la superficie de la membrana, ¿ok? Estas enzimas son súper importantes para al final atravesar la membrana plasmática, perdón, para atravesar la zona pelúcida del, para atravesar la zona pelúcida del ovocito, ¿ok? Van a ser algunas enzimas, por ejemplo, las más importantes que son las neuramidasas, ¿ok? No se olviden, neuramidasas. O sea, aquí estos también las he apuntado en la diapo, creo, esperen. Ahí, acá está. Neuramidasas, ¿ok? Esto es lo que va a suceder básicamente. Ya son lo que ya les había mencionado, la membrana acrosómica externa, la membrana acrosómica interna, a través de la reacción acrosómica de la ZP3. ¿Y cuál era la otra que les había dicho del espermatozoide? Ya les voy mencionando ya como 2 veces. La beta-1,4-galactosil transferasa, ¿ok? Estos van a interactuar, reacción acrosómica, la membrana acrosómica externa en este caso se va a fusionar
con la membrana plasmática del espermatozoide, y esto va a permitir la expresión en la membrana de ciertas enzimas como las neuraminidasas. Súper importante para atravesar, en este caso, la zona pelúcida. ¿Ok? En este caso, ya todo esto, como se está liberando todo el contenido del acrosoma, ¿ok? Es como que va a desaparecer porque ya se está liberando en forma de enzimas, ¿ok? Para eso también hicieron los inductores, por ejemplo, la progesterona, súper importante, que más el líquido folicular que estaba en el folículo ovárico, también súper importante, el ácido hialurónico también súper importante para inducir todo este proceso. Acá, como les había comentado, las enzimas van a ser liberadas del acrosoma y va a quedar así, como un estado, como si fuera abierto, ¿ok? Y así como está, es que la membrana plasmática, o bueno, lo que queda de ella, se va a fusionar en este caso ya con la membrana plasmática del ovocito, ¿ok? Bueno, en sí, cuando la membrana plasmática ya se rompe, ¿ok? Porque ya se han liberado las enzimas del acrosoma, toma el nombre ahora de segmento subecuatorial, ¿ok? A esta parte y esta parte, entonces ahora se le va a llamar segmento subecuatorial. Y bueno, esto sigue siendo la membrana acrosómica interna y bueno, que está en el, ¿ok? Y de ahí se van a fusionar. Estos son los inductores que les había mencionado: la progesterona, líquido folicular y ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces ya vamos a entrar ya en la parte de la fusión de las membranas, ¿ok? Del ovocito y del espermatozoide, ¿ok? ¿Qué va a suceder acá? Primero va a haber un proceso que es el bloqueo de la polispermia, ¿ok? Van a haber diferentes, ¿cómo decirlo?, mecanismos a través de las cuales se va, o bueno, no se va a permitir que otros espermatozoides fertilicen el ovocito cuando un espermatozoide ya ha entrado o ya ha fusionado su membrana con el del ovocito, ¿ok? Hay un mecanismo que es rápido y otro mecanismo que es lento. El rápido tiene más relación con el zinc y con una proteína llamada Juno, mientras que la de lento va a tener más un contacto con una proteína llamada, bueno, un ion llamado calcio primero, y luego ya con una proteína llamada oastacina, ¿ok? Que es, ya, eso lo quedamos por acá. Proteína, primero bloquea la polispermia, que era lo que ya les había mencionado. Y ya, bueno, estos son otros procesos que ya son, como decirlo, la consecuencia de por sí ya de la fertilización en sí, ¿ok? Primero es que el ovocito, lógicamente, va a completar su meiosis, ¿ok? Va a completar su meiosis. Y luego, ¿por qué les puse esto? Pierdo su centro. Es que había algunas diferencias entre, ¿cómo decirlo? Hay algunas diferencias entre el espermatozoide y el ovocito una vez que suceda la fusión de membranas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, el ovocito va a perder sus centriolos, mientras que el espermatozoide va a conservar sus centriolos, así como el ovocito va a conservar sus mitocondrias y el espermatozoide más bien va a hacer lo contrario, va a perder sus mitocondrias. ¿Por qué? Por el hecho de que iba a entrar solamente la cabeza, no entra ni el cuello, ni entra el flagelo, solo la cabeza. Es por eso que pierde las mitocondrias. Mientras que, lógicamente, las mitocondrias, todas las mitocondrias del cigoto van a ser provenientes del ovocito, así como los centriolos. Todos los centriolos del cigoto van a provenir del espermatozoide, no del ovocito, ¿ok? Porque el ovocito los va a perder. Y bueno, esto de acá ya es, lógicamente, la formación del óvulo maduro, de que ya mencionó su compañera, con su pronúcleo femenino y su segundo corpúsculo polar, ¿ok? Esto es lo que va a suceder una vez que se termine la meiosis. Luego ya el pronúcleo femenino se va a fusionar con el masculino, y eso ya lo vamos a mencionar en un momento. O bueno, ya les voy preguntando. Ale me dice cómo se llama el proceso en el que el pronúcleo femenino y masculino se fusionan. Se le va a llamar, empieza con S. Con S de singamia, ¿ok? Se le va a llamar singamia. Este proceso en el cual el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino se van a fusionar. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos por acá. Como les había mencionado, solo ingresa a la cabeza, así que pierde las mitocondrias, mientras que conserva sus centriolos, ¿ok? Y bueno, su núcleo, que va a ser el pronúcleo masculino, que era el que ya había mencionado hace un rato. Aquí, ¿qué tenemos? Este es el bloqueo de la polispermia, el que les había mencionado. ¿Qué les había dicho yo? Hay dos mecanismos, rápido y lento. ¿Qué caracterizaba, o bueno, qué elementos tenía el mecanismo rápido? Ahí me dice, ya lo había mencionado hace un rato. Un ion y una proteína. El ion para el rápido va a ser el zinc
y la proteína va a ser la proteína Y1, ¿ok? Mientras que para el mecanismo lento, el ion va a ser el calcio y la proteína va a ser la ovastacina, ¿ok? Aquí que tenemos, ya miren, justamente este es un diagrama muy parecido al que nosotros teníamos antes, ¿ok? Que era justamente este de acá. Porque en este estado es el que básicamente se fusionaban las membranas, ¿ok? Del espermatozoide con la membrana del ovocito, ¿ok? Que era el que ya les había mencionado hace un rato. Entonces acá básicamente penetraba la zona pelúcida y una vez que entra en la zona pelúcida ya van a suceder algunos procesos, ¿ok? Por ejemplo, primero el mecanismo rápido, ¿ok? Al cual también le llamamos reacción cortical. ¿Qué va a ocurrir en este mecanismo rápido? Ya les he dicho, se libera zinc, ¿ok? ¿Qué sucede básicamente? Esta liberación de zinc, hay que recordar que el zinc va a tener una carga positiva, ¿ok? Entonces, de cierta forma, así como sucede, por ejemplo, al momento de hacer el impulso nervioso, que ocurre un cambio de polos negativo y positivo, esto mismo va a ocurrir dentro de la membrana del ovocito, ¿ok? Como se está liberando el zinc y está entrando en contacto con la membrana plasmática del ovocito, entonces va a ser un cambio de cargas, ¿ok? De positivo a negativo. Y esto lo vamos a llamar la despolarización de la membrana plasmática del ovocito, ¿ok? Esta despolarización lo que va a hacer es inhibir ciertos receptores para que otros espermatozoides puedan entrar, ¿ok? Primero eso, a través del zinc, ¿ok? Y también se van a bloquear ciertos espermatozoides que estén, ¿cómo decirlo?, débiles, que no tengan mucha energía tampoco, porque hay que recordar que primero es el rápido, así que esto va a ser como un mecanismo inicial al menos. Luego va a ser otro mecanismo que también es parte del mecanismo rápido, pero no es, ¿cómo decirlo? Es rápido, pero no es tan rápido, pero sí entra dentro de los rápidos. No sé si con eso los he mareado. Que es a través de la proteína Y1. ¿Ok? A través de la proteína Y1 es que la membrana plasmática va a inhibir a otros receptores de la membrana. ¿Ok? En este caso, así como al momento de hacer la despolarización se inhibían o no se permitía la entrada de espermatozoides que sean, ¿cómo decirlo?, débiles, con baja energía. En este caso, el bloqueo de la proteína Y1 a través de la membrana plasmática va a bloquear más bien a los espermatozoides que sean supernumerarios. O sea, que se hayan tenido la energía para entrar dentro del espacio perivitelino, pero en este caso, como ya han entrado, se bloquean, ¿ok? El bloqueo de los espermatozoides supernumerarios, o sea, aquellos que se hayan llegado a entrar al espacio perivitelino. Luego tenemos al mecanismo lento, ¿ok? El mecanismo lento, ya les había dicho, a través del calcio y a través de la ovastacina, ¿ok? Primero, con el calcio se van a liberar los gránulos corticales, que eran los que se encontraban por acá, que ya habíamos visto en el esquemita anterior, ¿ok? Estos gránulos igual van a inhibir, bueno, van a seguir inhibiendo otros receptores más para seguir impidiendo la entrada, en este caso, al espacio perivitelino, ¿ok? Porque estos gránulos corticales van a liberar enzimas hacia afuera. La liberan hacia afuera, hacia el espacio perivitelino, y esto va a inactivar a los espermatozoides que sigan entrando, ¿ok? Porque hay que recordar que hay algunos que ya han entrado, que eran supernumerarios, pero para que otros sigan entrando y para que no entren al espacio perivitelino, va a servir estos gránulos corticales, ¿ok? Luego va a haber otro a través, que también va a ser lento, que va a ser el de la ovastacina. En este caso, el de la ovastacina va a ser el más lento de todos porque tiene como una duración de más o menos 4 horas, así que ya recién va a suceder. Hasta 4 horas después de la fecundación, o después de la fertilización. ¿Ok? Esto va a ser a través de, en este caso, la inhibición de la ZP3 y la inhibición de la ZP2. ¿Ok? O sea que van a ser inhibitorios, pero de la zona pelúcida. ¿Ok? No inhibitorios de la membrana plasmática del ovocito. Súper importante para recordar. Entonces, esto es lo que tenemos por acá, penetración de la zona. En este caso, este espermatozoide está entrando. Y una vez que ya ha entrado, y en este caso ya ha sucedido la fusión de membranas, suceden todos estos bloqueos. ¿Ok? Primero el bloqueo de membrana, luego el bloqueo de zona. ¿Ok? El bloqueo de membrana es la reacción cortical o también llamada mecanismo rápido. ¿Ok? Por eso es que está como el número 2, porque sucede antes. Luego el bloqueo de zona, este va a suceder después. Por eso que va a ser el mecanismo lento, ¿ok? Entrada de calcio y ovastacina a través de la inhibición de la CTP2 y la ZP3,
¿Ok? Ah, ya, mira, justo acá está la vastacina, no la he visto. Dispermia, triploidea. ¿Alguien me dice qué era la triploidea? La triploidea es, digamos, cuando varios espermatozoides, o bueno, en este caso, dos espermatozoides, llegan a fertilizar el mismo óvulo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando dos espermatozoides fertilizan el mismo óvulo, ¿cuál es nuestra carga genética? Hay que recordar. En este caso, cuando hacemos la meiosis, cuando se termina de hacer la meiosis, la carga genética se divide a la mitad. O sea que de 2N nos hemos dividido a N, ¿ok? O sea, de 46 cromosomas, ahora tanto el ovocito como el espermatozoide tienen solamente 23. Entonces la cosa es que cuando el ovocito se fusione con el espermatozoide, lógicamente esta carga genética del individuo se restablezca. O sea que N más N sea 2N. Pero si dos espermatozoides fertilizan el mismo ovocito, entonces no se va a restablecer a 2N, sino a 3N, ¿ok? Y este es un factor de riesgo para que básicamente suceda un aborto, ¿ok? Y no suceda básicamente el desarrollo, ¿ok? Esto es básicamente la triploidía, ¿ok? Y una de las causas de la triploidía es justamente la dispermia, que es cuando hay una falla a nivel del bloqueo de la polispermia, ¿ok? Si hay una falla a nivel de este bloqueo, va a suceder básicamente la dispermia, ¿ok? Y uno de ellos, bueno, esto es, como decir, una causa de la triploidea, ¿ok? ¿Qué hacemos por acá? Ah, ya, bueno, esto era algo que ya les había mencionado. Despolarización del ovolema, o sea, este intercambio de cargas dentro de la membrana plasmática del ovocito, que inactiva los receptores de los espermatozoides. Ya, claro, esto ya les había dicho, liberación del zinc era en 5 minutos. Bueno, esto no les había dicho, pero ya lo saben, a través del zinc, que es uno de los más rápidos, que dura solamente 5 minutos, bueno, que solamente necesita 5 minutos para que ya suceda, va a bloquear los protozoides que son los más débiles, los inactivos. Luego el bloqueo de membrana, que sucede a los 40 minutos, va a ser a través de la proteína Y1, que ya les había dicho, que bloquea los protozoides supernumerarios, que son como este, que ya han llegado a entrar al espacio periuterino. ¿Ok? Luego, para evitar que otros espermatozoides sigan entrando al espacio periuterino, es que iba a suceder el mecanismo lento, que era el mecanismo de zona, que iba a suceder después, justamente a través de la entrada de calcio, que iba a liberar a estos granulos corticales, ¿ok? Que libera enzimas para que otros espermatozoides no puedan entrar a este espacio periuterino. Y bueno, ya el último, que ya sucede ya a nivel de la zona pelúcida, que es el bloqueo de zona, como les había dicho, el bloqueo a través de la inhibición de la ZP2 y la ZP3. Luego de ahí tenemos la fusión de los núcleos. Ahí, ¿cómo? A ver, les voy a preguntar, ¿cómo se llama la fusión de pronúcleo femenino y masculino? Singamia. Ajá, muy bien, se le va a llamar singamia, ¿ok? Una vez se unen los dos, el pronúcleo femenino del óvulo, cuando ya es pronúcleo femenino, ahí ya es óvulo, ¿ok? El óvulo es cuando el ovocito 2 ya ha terminado de hacer su meiosis, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Que sucede la fusión de membranas. Una vez que sucede la fusión de membranas, la cabeza del espermatozoide va a entrar en el citoplasma del ovocito, y una vez que suceda esto, el ovocito va a terminar su división celular y se va a convertir en óvulo, que ya va a tener a su pronúcleo femenino y bueno, un corpúsculo polar, que es como un vestigio de lo que hubiera sido el otro núcleo, ¿ok? Que iba a suceder a través de la terminación de la meiosis 2. Y ya el pronúcleo femenino del óvulo, porque aquí ya es óvulo, más su masculino, que venía del espermatozoide, se van a fusionar y se van a convertir en cigoto, ¿ok? Les había dicho, la fusión de estos pronúcleos se la va a llamar singamia, ¿ok? Ahora, otro proceso que también tiene que acordarse es, una vez que se fusionan los pronúcleos, ¿cómo se le va a llamar a la mezcla de cromosomas entre sí? A la mezcla de cromosomas tanto que vienen de la madre como del padre. Eso va a tener otro nombre. Y eso se lo va a llamar la anfimixis. ¿Ok? No se confundan. Singamia es la fusión del pronúcleo femenino y masculino. Y anfimixis es cuando ya se han fusionado y se están, ¿cómo decirlo? Se están combinando los cromosomas de por sí.
Es como si la fimixis fuera un proceso dentro de la singamia, ¿ok? Bueno, esto ya les había dicho. Consecuencia de la fecundación se restablece la diploidía porque el espermatozoide tiene N y el femenino tiene N. Entonces, cuando se fusionan, el final van a tener 2N, que es lo que tienen todas las personas. Los el sexo cromosómico, lógicamente. Todos los ovocitos tienen X. Y después hay algunos que tienen X y hay algunos que tienen Y. Entonces, si un espermatozoide que tiene X, ya está determinado que el cigoto va a ser una mujer. Y si el espermatozoide es una Y, entonces ya está determinado que el cigoto va a ser un hombre. ¿Ok? Y bueno, ya se forma una célula completa desde el punto de vista estructural, que vendría a ser justamente el cigoto. ¿Ok? Acá, esto es algo que ya les había mencionado, les he preguntado. El singamia supongo que ya se lo deben de saber porque les he preguntado 3 veces, creo. Fusión de los pronúcleos, tanto femenino como masculino. Y la anfimixis, que es la mezcla de los cromosomas, ¿ok? Tanto maternos y paternos. Y ya, eso vendría a ser para la parte de fecundación, a pasar a la parte entonces ya de periodo fetal. Voy a tratar de acabar un poquito rápido la parte de periodo fetal ya para hacer ya la parte de la práctica. Así que espero que me respondan cuando pregunte, por favor. Y bueno, para no dilatarla tanto, entonces vamos a comenzar ya de por sí. Por cierto, esta imagen es de cuando iba, ¿cómo se llama? A las prácticas de vaquero de veranito de obstetricia. Ya bueno, el contenido ya esto lo vamos a saltear. Entonces vamos a comenzar entonces con este periodo fetal. Antes de eso vamos a hacer, a manera de introducción, hay que recordar que el desarrollo intrauterino va a tener diferentes fases, ¿ok? Va a tener una fase que es la del periodo embrionario, que va a ser de qué semana a qué semana. Periodo embrionario. Periodo embrionario hay que recordar. Mira, si acá estamos en periodo fetal y empezamos con la semana 9, entonces el periodo embrionario va a ser de semana 1 a semana 8, ¿ok? Y el periodo fetal entonces va a ser de semana 9 hasta la semana... Ajá, bueno, más o menos, semana 38, semana 39 por ahí, ¿ok? Para eso también hay que recordar, dentro del periodo embrionario vamos a tener una subdivisión, que es desde el surgimiento de unas estructuras llamadas somites, que justamente son las estructuras que van a estar formadas a partir del mesodermo paraxial, ¿ok? Cuando suceden, bueno, cuando se forman esas estructuras, dividimos al periodo embrionario en periodo presomítico y periodo somítico. Estas estructuras van a surgir en semana 3. Entonces, periodo somítico es de semana 3 hasta semana 8 y periodo presomítico es de semana 1 hasta semana 3. ¿Ok? Para esto también hay que recordar que hay algunos autores que lo dividen de otra forma y dicen, no, periodo embrionario es de que existen las 3 líneas germinales endodermo, mesodermo y ectodermo, o sea, igualmente a partir de la semana 3. Y consideran el periodo somítico como igual a periodo embrionario y consideran a la semana 1 a la semana 3 como periodo preembrionario. ¿Okay? No sé cómo les haya mostrado en sus PPTs, creo que ustedes solo consideran como periodo embrionario de semana 1 a semana 8, creo. Y ya lo dividen en somítico y presomítico.
Pero ahora estamos en periodo fetal, que es a partir de la semana 9. Desde la semana 9 hasta la semana 38, 39, por ahí como menciona su compañero, lo cual nos va a dar lugar a diferentes características, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos que una de las características va a ser la proporción de cabeza-cuerpo de 1 a 1. Entonces, acá tenemos básicamente la cabeza, que va a tener una altura similar a la que va a tener el cuerpo, ¿ok? Esta altura que nosotros estamos tomando, por si acaso, es la altura cráneo-rabadilla, ¿ok? Es como no hasta la punta de los dedos de los pies, sino, como decirlo, hasta las nalgas, ¿ok? Aparte de también esto hay que recordar que, bueno, hay que observar muchas características, ¿ok? Por ejemplo, acá a nivel de los ojos, esto nomás viendo la imagen, podemos ver acá que los párpados están fusionados, ¿ok? Están unidos entre los dos. ¿Qué más? Podemos observar por acá también eso que está en blanquito, el surco nasal medial, ¿ok? Esto seguramente lo han visto cuando ven la parte de desarrollo del aparato faringio, que hay dos prominencias nasales mediales y se fusionaban, y un estadio intermedio de su fusión es justamente este surco nasal medial, ¿ok? En la semana 9. Además, también vamos a observar acá un poquito de la orejita. En este caso, acá observamos que la oreja no está muy bien separada del cráneo, sino que está como recién formándose y recién va a empezar a separarse, ¿ok? ¿Qué más podemos observar por acá? En este caso, ya, acá para esto hay que recordar que hay un proceso que es el de la hernia fisiológica. ¿Alguien me dice en qué semana sucedía esto? ¿En las 6? Ajá, muy bien. En la semana 6 va a ser un proceso llamado hernia fisiológica en el que el hígado, como está haciendo mucha hematopoiesis, necesita más tamaño para producir más de su función, ¿ok? Entonces, como necesita más tamaño, ocupa más tamaño del abdomen y desplaza los intestinos. Entonces, los intestinos básicamente se salen y forman la hernia fisiológica intestinal en la semana 6, como mencionabas. Y más o menos en la semana 10 es que estos intestinos ya se podían regresar, por lo que ya el cuerpito del feto, porque semana 9 ya es feto, semana 10 ya es feto, entonces ya esos intestinos podían regresar a su ubicación normal. En este caso, lo normal o bueno, el promedio es que regrese, por ejemplo, en la semana 10. Por acá podemos observar en este fetito que ya no hay intestinos, es como que entra dentro del promedio igual. Semana 9, semana 10, semana 11, por ahí, deberían haber pocas o ya ninguna prácticamente asa intestinal afuera del abdomen del fetito. ¿Ok? Aparte de otra cosita súper característica, y es como se puede ver, los miembros inferiores del fetito son más cortos que los miembros superiores. ¿Ok? Es otra cosa que va a diferenciar al feto, en este caso de la semana 9. A ver qué cosas. Ya bueno, sus longitudes, que va a ser de 45-52 milímetros. Su peso de 7,2 a 9 gramos. Y la longitud de su pie, que va a ser de 7 a 8 milímetros. Esto ya les había mencionado. También ya les dije. Ya, también esto del ano todavía en este caso no se ha formado correctamente. Bueno, está más bien en su, ¿cómo decirlo? Hay algunos casos en los que todavía no se ha logrado perforar, pero hay otros en que sí. Así que esto de acá hay que tomarlo un poquito con cautela, ¿ok? Por si acaso. Y ya bueno, estas características ya les había mencionado hace un rato. El hígado es el principal órgano hematopoyético hasta este momento. Ya, por cierto, acá el metanefros ya está produciendo orina, ¿ok? Para esto hay que recordar que antes de metanefros hay otro órgano, otra estructura que es temporal y que también puede producir orina. ¿Alguien me dice cómo se llama? ¿Mesonefros? Ajá, muy bien. Va a ser el mesonefros, ¿ok? El mesonefros es esta estructura temporal. Ya vamos a ver ya cuando veamos las laminitas, ¿ok? Que dentro del mesonefros van a haber algunos glomérulos, algunos túbulos mesonéfricos, ¿ok? Que es como si fueran, ¿cómo decirlo? Un riñón rudimentario, ¿ok? Y ya luego va a surgir ya el metanefros, que es el que ya al final sí va a originar ya el riñón ya del adulto, ¿ok? Para el estadio de semana 9, ahí ya tenemos ya el metanefros que ya va a producir orina. También ya la formación de las cuerdas bucales y el inicio de la aminización, ¿ok? Por si acaso este periodo fetal es muy datero, así que aconsejo que apunten mientras estoy hablando.
porque hay muchas características lateras por acá que se les podría preguntar. Dentro de semana 10 a semana 13, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ahí tenemos otro fotito, y acá vemos ya algunas diferencias con respecto al anterior. Por ejemplo, acá ya vemos la altura de la cabeza bueno, respecto a la altura cráneo-rabadilla, ya observamos que la altura de la cabeza es en proporción menor a como era antes, y es que antes la altura de la cabeza con respecto al resto del cuerpo era de 1 a 1, y ahora va a ser de 1 a 2, ¿ok? ¿Qué más? Ahora sus ojitos, como se pueden ver, ahora están más adelante, que a diferencia de la laminita anterior, donde estaban más atrás, se puede observar esta diferencia. Antes estaba más atrás y ahora estaba más adelante. Creo que sí lo pueden ver bien. ¿Ok? Ahora básicamente los ojos van a estar en su posición definitiva, pero no solamente los ojos, sino que ahora se observa ya el pabellón auricular. ¿Ok? Aquí se puede observar ya un poquito más separado lo que es el cráneo. ¿Ok? Porque les había mencionado que antes estaba iniciando su separación recién. Acá ya vemos el seguimiento de este proceso de separación y ya lo vemos ya un poquito más. ¿Qué nos podemos observar por acá? Acá, bueno, la nariz ya está más formadita. Acá ya no está prácticamente este surco medial, porque acá ya las provincias nasales mediales ya se han terminado de fusionar y ya están formando ya, ¿qué cosa? La punta del nariz, el dorso del nariz, y probablemente el tabique nasal que está por dentro también se debería estar ahí formando. ¿Qué más observamos por acá? Acá, mira, por ejemplo, acá, estos que estoy encerrando acá, ahí ven como una sombrita, ¿ok? Hay una sombrita dentro de los deditos, en este caso del feto. Esta sombrita está formando, bueno, está dándonos a entender que está surgiendo recién el inicio, el primordio de las uñitas de las manos, ¿ok? ¿Qué más? Ya, para este estadio ya el ano ya debería estar perforado, a diferencia del anterior que les he dicho que tómenlo un poquito con cautela porque hay algunas bibliografías que dicen que está perforado o que está imperforado, es como todavía no está, pero ya en este estadio ya debería estar ya completamente perforado. Y para esto también en la semana 10, semana 13, específicamente en la semana 12, acá ya los genitales deberían estar ya diferenciados. A partir de semana 12 ya deberíamos poder diferenciar entre si es varón o si es mujer, o bueno, si es niño o si es niña, ¿ok? ¿Qué más es importante de semana 10 y semana 13? Un cambio en la hematopoiesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora otro órgano también va a iniciar la hematopoiesis. ¿Ahí me dice cuál es? La médula roja. No, todavía no. Muy adelante te sigo. ¿El vaso? ¿O? Ajá, muy bien, el vaso. En caso, entre la semana 10 y la semana 13, el vaso va a iniciar su hematopoiesis. Por cierto, ya. A este punto, alguien me dice todos los órganos que están haciendo hematopoiesis en este momento, entre semana 10 y 13. ¿Solo el hígado y el vaso o algún órgano más? Acuérdense que el primerito que va a formar la hematopoiesis va a ser el saco vitelino, ¿ok? Más o menos en la semana 4, ¿ok? En la semana 4 el saco vitelino va a iniciar todo lo que es la hematopoiesis, ¿ok? El siguiente, ¿cuál va a ser? El hígado. Y el que sigue el hígado recién va a ser el vaso, que recién le estamos viendo ahorita, entre semana 10 y semana 13, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos por acá. Ahí, bueno, sus medidas entre continúe. Disculpa. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo va a ser el saco vitelino? Porque yo pensé que ya esta etapa ya no iba a formar el saco. No. El saco vitelino va a ser más o menos hasta sangre. la semana 15. En la semana 15 ya recién el saco vitelino deja de formar ya la hematopoiesis. Ya, gracias. Ya. Entonces tenemos acá las medidas ya de entre semana 10 y semana 13 entre 49 a 112 milímetros. El peso de 10 kilos y medio de 10,5 gramos a 97,5 gramos. Y la medida del pie de 8 a 18 milímetros. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado, la proporción de cabeza y cuerpo de 1 a 2.
ojos en su posición definitiva, el surco nasal que ya va a ser ya inapreciable porque ya se está formando ya en la punta de la nariz y el dorso. ¿Le puse de la oreja? Ya bueno, no le puse de la oreja. Acá, lógicamente, en la semana 10 es el promedio en el que ya no había hernia fisiológica, ya les había mencionado también. Acá el esbozo de las uñas de los dedos, que se puede observar mejor en este dedo índice. Y los genitales diferenciados. ¿A partir de qué semana les dije que ya iban a estar diferenciados los genitales? Que podemos diferenciar entre niño y niña. Semana 12. Ajá, muy bien, semana 12. Y acá hay algunas características. Esto ya les había mencionado. Inicia la metopoiesis en el vaso. Ya, bueno, algunos otros más, como movimiento de la cabeza, la dilución del líquido amniótico. Esto va a ser súper importante para que este líquido amniótico justamente pueda circular, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no se diluye el líquido amniótico? Si esto, no sé, por alguna razón no puede llegar a suceder. ¿Cómo se llama eso? Polihidramios, ¿ok? Polihidramios es la acumulación de líquido amniótico en la cavidad amniótica, justamente porque ha habido alguna toleración a nivel de la dilución del líquido amniótico, ¿ok? Luego entre la semana 14 y 16, acá ya es ya lo que me estaban diciendo hace un rato, porque acá promedio semana 15, acá es donde recién termina la metopoiesis ya en el saco vitelino, ¿ok? Acá podemos también, bueno, acá ya no se puede ver algunas características, ¿ok? ¿Qué vamos a ver por ejemplo? Esto es el cordón umbilical, por si acaso. Ya la han cortado. Y acá a simple vista no se le puede ver ciertas características. Probablemente este feto haya sido usado como educación. No sé si les he comentado en algún momento a ustedes. Normalmente los fetos que utilizamos para educación, o si ustedes han tenido práctica con fetitos en vaquero, no me acuerdo, ¿ok? Bueno, no me han dicho tampoco. Cuando vean fetos, bueno, no sé, ¿ok? No sé si los han visto o no. ¿Ok? Van a ver que los fetos, ya bueno, no han visto fetos. Ok, los fetos de vaquero, como son fetos que utilizan para educación, son fotos que ya tienen mucho formol, ¿ok? Incluso los fetos que son de la ayudantía, son fetos que ya han sido muy formoleados, ¿ok? Entonces, por esa razón hay ciertas características que no se pueden ver. Por ejemplo, entre semana 14 y semana 16, hay algo que deberíamos de poder ver, más que todo en la semana 16, ¿ok? Que ya incluso hasta semana 17 es que la presencia de ciertos pelitos, que son los pelitos del anugo, ¿ok? Esos pelitos del anugo se pueden observar más o menos ahí. El problema es que el formol, al ser una sustancia un poquito mucho tóxica, ¿ok? Básicamente de generar todos los folículos pilosos. Y es por eso en todos los fetos, que son ya de semanas superiores como semana 20, 22, que deberíamos observar el anugo, pues no lo vemos, porque como han sido formoleados desde hace, no sé, 10 años, pues todo esto ha degenerado y básicamente ya no se puede ver, ¿ok? Pero se los comento, acá deberíamos de poder observar al nudo, sobre todo en la cabeza, que es donde primero se forma, ¿ok? ¿Qué más? También para este punto las uñitas deberían de estar ya formándose, ¿ok? Antes veíamos un esbozo, pero para este punto ya deberían estar más o menos hasta la mitad del hecho unguial. O sea, supongamos que todo esto sea el dedo, eso sea el hecho unguial, hasta la mitad de por acá ya deberían estar formadas las uñas, ¿ok? Tengo que tener las uñas también se forman en la semana 16. Ajá, claro. Para este punto ya las uñas ya se están formando, ¿ok? Ya eso ya les había dicho. ¿Qué más podemos ver por acá? Ya, esto es lo que les había comentado antes. Acá ya termina la metopoiesis en el saco vitelino. ¿Ok? Y hay algunas características en el aparato reproductor. Por ejemplo, en el caso de los varones, el esqueleto todavía no tiene los testículos. De hecho, bueno, no les puedo decir ya, pero en los fetos de vaquero, cuando tocan, porque muchas veces les hacen palpar el esqueleto de los fetitos, van a ver que está vacío, no tiene nada dentro. Justamente porque estos testículos todavía no han descendido. También hay otras características, como por ejemplo la presencia de los folículos primordiales, que es que ya está formándose en las niñas, la osificación del esqueleto fetal, que viene del cartílago hialino, que el cartílago hialino es el que forma el esqueleto fetal. Aquí está iniciando ya el proceso de osificación, ¿ok? Ahora ya observamos ya la etapa de entre semana 17 y semana 20,
¿ok? Acá ya podemos observar, aquí sí podemos ver un poquito de la nube, por ejemplo. Acá sí un poquito, pero se ven pelitos muy chiquitos por acá, que le dan cierta oscuridad en este caso a la cabecita, ¿ok? Acá ya podemos observar diferentes características, por ejemplo, acá vemos pelitos, estos son las cejas. Acá vamos a ver también pestañas, que es justamente lo que está señalando esta flechita. Pueden ver acá las pestañas, pueden ver acá las cejas, y acá el fetito ya está adquiriendo una apariencia un poquito más a la de un bebé, pues. Acá hay las uñas, acá ya se puede observar, también estoy insertando la uña un poquito más formadita, ¿ok? En el caso del dedo del pie, acá también podemos observar un poquito de las uñitas del pie que también se están formando. Acá también podemos observar, antes les había comentado que los miembros inferiores eran más largos que los miembros superiores. En este caso ya podemos ver que la proporción de la pierna, del miembro inferior, perdón, ya está adquiriendo una apariencia, bueno, una proporción un poquito más normal con respecto a un recién nacido, ¿ok? Con respecto a anterior, perdón, en las semanas anteriores, que todavía no era tan largo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es más característico entre semana 17 y semana 20? Por ejemplo, la formación de la famosa grasa parda para que este fetito pueda seguir manteniendo su calor, la formación del útero y el canal vaginal, ¿ok? ¿A partir de qué se forma el útero? ¿Qué estructura? ¿Alguien sabe? ¿Qué estructura embrionaria va a formar el útero? Van a ser los conductos. ¿Conductos de qué? Empieza con ¿Müller? M. Muy bien, va a ser los conductos de Müller, que también se llaman como, empieza con P de para, conductos Para mesonéfrico. No, paramesonéfricos, muy bien. En este caso, para semana 17 y semana 20, se va a formar el útero y el tercio superior del canal vaginal a partir de justamente esos conductos. Conductos de Müller, o también llamados conductos paramesonéfricos, ¿ok? No los confundan con los conductos de Wolf, que son los mesonéfricos, acuérdense. Müller para, Müller para, Müller para. Yo me lo repetía siempre así cada rato para acordarme. Müller para, Müller son los paramesonéfricos. Y para este estadio también empieza el descenso de los testículos de los varones, ¿ok? Empieza el descenso y así el escroto. Obviamente les digo empieza, porque ahí todavía no van a poder encontrar, o sea, van a seguir palpando el escroto y van a ver que todavía no se encuentran ahí, porque es el inicio del desplazamiento, del descenso, ¿ok? Para eso también sucede algo súper importante, y es el inicio de la metopoiesis en otro órgano. ¿Alguien me dice cuál es? El inicio de la metopoiesis en otro órgano. Empezamos con el saco uterino, luego con el hígado, luego con el vaso. Ahora sigue ¿cuál? ¿No es la médula? Sí. Ajá, ahora sí ya hablamos de la hematopoiesis en la médula ósea, ¿ok? Ahora, es el inicio, todavía no llega a su pico de producción, es el inicio recién. Y también es el inicio de la producción de melanina a partir de la piel, ¿ok? Bueno, acá tenemos también sus medidas de 127 a 195 milímetros, el peso de 118 a 582 gramos y la medida del pie de 27 a 42 milímetros. Ah, por cierto, ¿para qué es importante la medida del pie? Y es que hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay veces que nosotros queremos saber cuántas semanas tiene un feto que ha sido, ¿cómo decirlo?, que ha muerto a través de un óvulo. Y la mayoría de veces que sale el feto como un óvulo, pues sale completamente destrozado. Entonces, para saber cuál es la semana que ha tenido exactamente, medimos el pie, porque el pie es un poquito menos difícil de, ¿cómo decirlo?, de aplastar. Sería muy difícil medir un óvulo de la cabeza hasta la rabadilla, ¿ok? En cambio, del pie es un poquito más fácil porque es una estructura un poquito más chiquita que sí podría salir ya el pie completo. Eso lo vemos por acá. Ah, ya no les había mencionado el vernix gaseoso. El vernix gaseoso es una, ¿cómo decirlo?, como una grasita que se va a formar alrededor de la piel, ¿ok? A partir de las glándulas sebáceas. Esto ya les había mencionado antes, la pestaña en las cejas, las uñas de los deditos, las uñas de los pies. ¿Qué más? Hay también esto, la grasa parda, el útero, el descenso de la metopoiesis de la médula ósea. Eso es importante, y acuérdense, entre semana 17 y 20.
y la producción de la melanina. Y aquí tenemos. Y ahora ya hablamos ya de la semana 21 a la 25. Acá ya, bueno, ya tiene una apariencia un poquito más de un bebé. Acá, entre semana 21 y semana 25, ya decimos que el feto, si por alguna razón tuviera que nacer en ese momento, no sé, de repente por una enfermedad de la madre, de repente porque tiene, no sé, preeclampsia y tuvo una crisis hipertensiva, ok, por alguna razón, a partir de la semana 21 o 25 por ahí, el feto ya podría ser viable, obviamente no viable de forma completa, sino a través de, no sé, medios de cuidados intensivos, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente a partir de la semana 21 es que va a iniciar, ¿qué cosa? La producción de sustancias surfactantes. ¿A partir de qué células? Los linfocitos tipo 2. ¿Ok? También, acá como pueden ver, estos es súper rosadito. Por ejemplo, comparen este de acá, es medio pálido, con este de acá que está súper rosadito. Esto va a ser, ¿por qué? Porque va a haber un aumento de la circulación, bueno, un aumento de la circulación de la piel, ¿ok? A partir de los capilares. ¿Qué es eso que se prueba? Lo que ya se ha dicho, viabilidad fetal. ¿Por qué? Debido a esto. Aquí los leucocitos ya producen sustancias surfactantes. Bueno, esta es la razón por la que le encontramos al fetito, en este caso de color rosado. Ahora sí, ya entre la semana 26 a 30, en este estadio ya encontramos ya lo del inicio de la producción surfactante. Seguimos evolucionando y entra en un estadio ya de evolución de maduración pulmonar. ¿Ok? Para este estadio también va a disminuir la hematopoiesis en qué órganos? En el vaso y en el riñón. ¿Ok? Que es de maduración pulmonar y la disminución de la hematopoiesis en hígado y vaso. ¿Ok? Ahora ya tenemos acá al fetito nuevamente. En este caso ya debería de pesar 3 kilos. Y aquí entramos ya en el último estadio, que es entre semana 31 a semana 38. ¿Ok? Acá nuevamente lo encontramos muy rosadito. Acá también tendríamos un aumento, seguimos evolucionando. El inicio del surfactante a la maduración pulmonar, ahora ya a un aumento ya brusco ya de lo que va a ser la sustancia surfactante. Lógicamente porque para este punto el bebé prácticamente ya le falta poquito para nacer, así que necesitamos que ya sus alvéolos no colapsen básicamente cuando salga y ya tenga que respirar. ¿Ok? Y lógicamente para ese estadio, más o menos en semana 30 incluso, ya hay algunos casos en los que podemos observar que el testículo ya ha terminado de descender en el escroto. ¿Ok? Y ya debe ser palpable una vez que tocan el escroto, en este caso del feto, bueno, del niñito. ¿Ok? Esto no les había mencionado, del sistema nervioso que todavía sigue un poco inmaduro, pero que sí ya puede regular, en este caso, su temperatura. ¿Ok? Esto sí les había comentado, el aumento brusco del surfactante, la piel rosada. ¿Por qué? Porque esto sigue aumentando, el aumento de derecho capilar cutáneo, y que los testículos ya han terminado de ascender. Incluso a partir de la semana 30 dicen algunos que los testículos ya se pueden palpar en el escroto. ¿Ok? Aquí tenemos ya... ya creí que ya habíamos terminado. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del cálculo de la fecha probable de nacimiento. ¿Ok? Para esto tenemos dos cosas. Primero, cuándo sucedió la fertilización y cuándo sucedió el FUR, que es la última fecha de menstruación. ¿Ok? Por eso voy a pintar. Ahora vamos a agarrar acá el bolígrafo. ¿Ok? Cuando hablamos de la fertilización, pues es obvio, porque cuando hablamos de las semanas de desarrollo, son las semanas de desarrollo post-fertilización. Entonces, si acabamos en semana 38, entonces lógicamente la fecha de nacimiento debería ser 38 semanas después de la fertilización, o ya bueno, más o menos una semana, ¿ok? ¿Alguien me dice cuántos días son 38 semanas? Van a ser 266 días, ¿ok? Eso por si acaso se lo tienen que saber, pero no sé, de memoria, ¿ok? Acá lógicamente va a ser más o menos 7 días. Ahora, creo que es un poquito fácil de deducir que esto en la mayoría de los casos no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque es un poquito difícil de saber, pues, cuándo ha sucedido exactamente la fertilización. Normalmente lo que sabe la mujer es la fecha última de su menstruación, ¿ok? Es por eso que normalmente hacemos el cálculo de la fecha de nacimiento a partir de esto, ¿ok? Para esto hay que recordar. Esto es un poquito acerca de
ciclo menstrual, que era algo que ya hemos visto ya, me parece. El ciclo menstrual regular, más o menos, ¿cuánto tiempo duraba? Regular. Como un mes, ¿verdad? 28 días. ¿Ok? ¿Y la fecundación, cuándo se podría dar? Más o menos en la semana 14, porque en la semana 14 ya va a suceder la ovulación y el ovocito iba a salir y iba a poder ser fecundado, o bueno, fertilizado, ¿ok? Esto va a suceder, entonces, 2 semanas antes del inicio del próximo ciclo, ¿ok? Lo voy a poner así simplemente, como 2 semanas. Entonces solamente le hacemos este cambio, pues. Si antes le damos de 38 semanas más menos 1, entonces para el FUR le hacemos 30 semanas, perdón, 40 semanas más menos 1. Y acá es más fácil de calcular. ¿Cuántos días son 40 semanas? Van a ser 280. Igual, más o menos 7 días. ¿Ok? Entonces así va a ser el cálculo de la fecha probable de nacimiento a partir de la fecha última de menstruación. Ahora, más fácil. Hay otro método que se le dice método de Naegele. Porque teniendo en cuenta, es un poquito difícil de calcular, pues. Ponte, no sé, que tu última fecha de menstruación haya sido hoy, que es 30, ¿qué mes estamos? 30 de abril de 2026. Y te pidan, no sé, al 30 de abril de 2026, súmale 280 días. ¿Tú qué dices? Te quedas pasmado, no te acuerdas de tu RM. Entonces, para esto se ha hecho la regla de Naegele, que es como de 2 periodos de tiempo en este caso. Primero es la resta de 3 meses. Y la suma de 7 días y un año. Entonces, por ejemplo, si tu última fecha de regla fue hoy, digamos, 30 de abril de 2026, entonces la fecha de nacimiento, ¿cuánto sería? Primero le restamos 3 meses. Si restamos 3 meses a abril, que es el número 4, sería 1, que es enero. Entonces ahí tenemos el 30 de enero. Luego le sumamos 7 días al 30 de enero. Si le sumamos 7 días al 30 de enero, entonces, ¿qué día estamos? Sería 6 de febrero. Y luego le sumamos un año. Sería entonces la fecha de nacimiento 6 de febrero de 2027. Así sería el cálculo según el método de Naegele. Entonces, a la fecha de la última fecha de menstruación, esta justamente, le restamos 3 meses, le sumamos 7 días y le sumamos un año. Eso es, creo, lo que he puesto la diapositiva. A ver, vamos a borrar. Lo tengo. Ah, ya sí, justamente es eso. Post-fertilización, post-última fecha de menstruación y el método, bueno, acá dice es lo mismo, el método de Naegele. Bueno, lógicamente hay otros métodos para estimar la edad del feto según sus características morfológicas, como por ejemplo con la ecografía, midiendo también su longitud craneorradial, la longitud del fémur, del pie. Y bueno, en algunos abortos o partos prematuros, va a ser sobre todo la longitud del pie, como les había mencionado hace un rato. La longitud del pie es el que va a ser el más importante de todos, porque en este caso, al momento de hacer un aborto o un parto prematuro y suceda la expulsión del producto, es como que el feto se puede romper un poco, se puede aplastar, se puede expulsar un poco, y eso puede ser un poquito difícil de medir. En cambio, el pie es un poquito más fácil de medir porque es como que es un poquito más sólido. Y ya, eso debe ser todo por la parte del periodo fetal. Y entonces ahí vamos a entrar ya con la parte práctica. Primero van a levantar la mano. ¿Cuántos están despiertos? A ver.
Ya, chévere. Ya sí hay buena cantidad. Ya pueden bajar sus manitos, o bueno, las bajo yo. Ya un toque, voy a buscar mis láminas. No levanten la mano, pe. Ya vamos a buscar todas las. ¿Esperen? Ya, por eso sí, espero su participación. Ah, ya, por si acaso, antes de mostrarles las láminas, sí vieron todos los temas de láminas en biología, ¿verdad? ¿Hubo alguno que les dijeron, no sé, esto no, algo, les dijo el doctor, esto no va a venir, eso sí va a venir, para hacer énfasis en ello? Ah, ya, bueno, entonces F, tendrán que saber todo, pues. Ya, bueno, a ver. ¿Mando qué, por favor? Me estoy escribiendo. Ya listo, ahora sí. ¿Ya que le estaba mostrando? Ah, ya, esta vez. Ya. ¿Así funciona eso? A ver. ¿Alguien me dice qué es esto? Chicos, faltan 2 días para su examen. ¿Alguien me dice qué es esto? Ya, a ver, les voy a enseñar con mi mouse. ¿Qué es esto? Sí se ve mi mouse, ¿verdad? No, ¿cómo se- Ajá, muy bien. ¿Qué me dijo trabécula? Robert, es trabécula ósea, ¿ok? Esta es una lámina de huesito, ¿ok? Acá podemos ver todo lo que es la formación de... ¿Qué osificación? Hay que recordar que hay dos osificaciones. Una osificación que es endocondral y otra osificación que es intramembranosa. Ahí me dice cuál es. Ajá, por eso quería que me digan qué temas han hecho, qué temas no han hecho.
Ya, bueno, ya. Ya, entonces no hay osificación, ya me voy a saltear ese tema. No me dicen nada, pues, ya. Ya, ok. Ya esto sigue siendo osificación. Esto también es osificación, pero es la otra, esta es la endocondral. Ya, pero bueno, eso no va a venir ya. Ya, esto sí les va a venir. ¿Qué es esto? ¿Mesonefro? Ajá, muy bien, es mesonefros. ¿Y esto de acá qué es? El hígado. Ajá, muy bien. Tiene unas orejas, qué alegría. ¿Qué más les pueden preguntar acá? Quiero que diga nada más, porque acá se debería poder diferenciar entre glomérulo y túbulo mesonéfrico, pero me parece que esta lámina no se puede observar muy bien. Vamos a ver, vamos a buscar otra. Esta es la misma, esta es la misma, esta es la misma. ¿Ok? Voy a buscar una bonita ya. ¿No te qué? Esto. Por ejemplo, acá hace un glomerulito. A ver, una bonita, vamos a buscar por acá. Una tumona bonita, creo. Vamos a revisar una por una, ¿ya? Esta es la misma. Aquí igual, este es un túbulo mesonéfrico, túbulo mesonéfrico, túbulo mesonéfrico, túbulo, túbulo, túbulo. Esta es la misma. La misma, la misma, la misma. Yo recuerdo que sí había... Y acá está, listo. Acá esto, acá, ¿cómo se llamaría todo esto? Sería igual mesonéfros, ¿ok? A ver, ahí me ha dicho algo por ahí. Todo esto seguiría siendo mesonéfros, todo eso que estoy rodeando con mi puntero, ¿ok? Pero acá sí se puede diferenciar muy bien entre túbulo mesonéfrico, que es esto que se encuentra acá, y esto de acá, que ¿cómo se llamaría? ¿Alguien me dice? Eso sería el glomérulo mesonéfrico. Ajá, muy bien, ese es el glomérulo mesonéfrico. Acá hay otro, acá hay otro. Acá sí se ven bonitos, no como en la lámina anterior. ¿Ok? Glomérulo mesonéfrico, glomérulo mesonéfrico, glomérulo mesonéfrico. ¿Y qué sería esto? ¿Alguien sabe qué sería esto? Ya era. Metanefro. Ajá, muy bien, es el metanefro. Y acá también se puede observar muy bien. Algunos glomerulitos mesonéfricos, bueno, perdón, metanéfricos, que son estos de acá, y este que es un túbulo metanéfrico. Glomérulo metanéfrico, túbulo metanéfrico. Sí pueden ver mi puntero, ¿verdad? ¿Me confirman? Glomérulo, túbulo. Glomérulo, túbulo. Lógicamente es fácil diferenciar el glomérulo del túbulo, porque el glomérulo tiene una gran cantidad de capilares dentro de sí en su luz, mientras que el túbulo, lógicamente, no. Ahora sí vamos a revisar las láminas anteriores para ver si no nos hemos salteado una. Estamos viendo esta, que este era el mesonefros, acá está el hígado, hay que seguir. La misma ya la vimos. Acá es otra de mesonefros, a ver. Ese sigue siendo mesonefros, pero en un mayor aumento. Este le tomé porque acá está conformándose un glomérulo, pero como si fuera un primordio, todavía no está muy bien formado. Ahora está la minita. ¿Alguien me dice cómo se llama esto? Hola, están ahí, ¿verdad? ¿O están hablando por el chat? A ver. Ajá, muy bien, eso va a ser el cuerpo vertebral. ¿Ok? ¿Y eso que está acá detrás? Que acá se ve un cachito. Ajá, muy bien, va a ser la médula ósea. ¿Ok?
De aquí tenemos por acá. Tenemos esta estructura que es como un conductito. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Tráquea, seguros? El esófago. ¿Puedo repetir, seguros? Mira, primero vamos a diferenciar la tráquea, ¿ok? La tráquea va a estar diferenciada porque va a tener una capita externa, que es lo que se va a convertir en su cartílago, ¿ok? Que es justamente este de acá. Acá podemos observar la tráquea, que tiene su capita externa, que es lo que luego se va a diferenciar en su cartílago, ¿ok? Por eso diferenciamos la tráquea. Luego, ¿qué vemos? Que la tráquea está anterior a quién? Esto es por anatomía. La tráquea está anterior a quién? Al esófago, ¿ok? Entonces acá observamos al esófago. Y luego, ¿cuál es el otro? Es la aorta, que justamente acá lo hemos conectado a una arteria. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por acá, entonces. La tráquea. ¿Quién está posterior a la tráquea directamente? El esófago. Y acá tenemos a la Aorta. aorta. Muy bien. ¿Qué vendría a ser esto? El pulmón. Si le pones pulmón, te va a poner 0. Es Esbozo. esbozo Esbozo. pulmonar. Esbozo. Ajá, muy bien. Esbozo pulmonar. ¿Ok? De ahí encontramos por acá otros conductos. De ahí, esta porción que vendría a estar por acá, ¿cómo se va a llamar? O sea, sí se sobreentiende ya, pero así le gusta Paz. Yo sé, mi king. Esa zona que se encuentra por acá adelante, ¿qué sería? El corazón. ¿Ok? Eso debería ser el corazón. Muy bien. Y acá incluso observamos una aurícula. ¿Ok? ¿Qué es esto? Entonces es la aurícula. Que estoy por acá encerrando con mi puntero. Esa es la aurícula. De ahí creo que ya no hay nada más relevante en esta lámina. Ya. Les voy a preguntar. Ah, ya. ¿En qué etapa está este esbozo pulmonar? Ah, no, con el corazón hacemos la diferenciación entre tubo cardíaco y corazón. En ese caso ya debería ser corazón porque ya tiene pues sus 4 cavidades, que son aurículas y ventrículos. Este pulmón, ¿qué pasaría? Por ejemplo, acá lo que está encerrando mi puntero vendría a ser una estructura que es de tipo glandular, que se parece a una glándula. Entonces, este pulmón, ¿en qué etapa estaría? Pseudo glandular, ¿ok? Pulmón en etapa pseudo glandular, ¿ok? Esas son las estructuras que veríamos acá entonces. Ay, mira, justamente esto es una lámina repetida, así que ya les vuelvo a preguntar, para que no se olviden. ¿Qué sería esto? Tráquea. Tráquea, este Esófago. y este. La aorta. Ya, entonces para que no se olviden. Estas láminas son de vaquero, por si acaso. No sé, probablemente alguna de estas les vaya a venir en el examen. No sé si Paz utilice las mismas láminas vaquero, porque también tengo entendido que Paz tiene sus propias láminas que se saca ahí de bolsillo. Pero yo sí he tratado de tomarle fotos de las más bonitas. Ah, y si te pones esa lámina, se supone que tiene que haber un puntero que te señale algo. Y según lo que señala el puntero, es que vas a poner el órgano, pues. Pero el general, ¿qué sería? Sería, o sea, abdomen, embrión, ¿cómo? Ah, ese sería corte torácico, corte transversal torácico de embrión. De ahí la siguiente. Ah, ya bueno, esto ya lo hemos visto antes. Acá tenemos a los maestros con su hígadito. Acá por si acaso no digan esbozo hepático, es hígado. ¿Por qué? Porque en este caso el hígado ya está cumpliendo sus funciones de hígado. Y como ya cumple sus funciones de hígado, pues ya se le dice hígado como tal.
¿Qué tenemos por acá? Ah, ya, bueno, esto ya lo habíamos mencionado antes. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Alguien sabe? El glomérulo del mesonefro. Ajá, ¿y esto? Túbulo. ¿Tuvo lo que? El mesonéfrico. Mesonéfrico. Ajá, muy bien. Es igual porque me acuerdo que pasa a mí cada rato me decía, si dices tú, te voy a poner cero, es tú, lo me suena frico. Este acá igualito, es glomérulo, pero tienen que decirlo completo, glomérulo metanéfrico. Y acá el túbulo igual, túbulo que túbulo metanéfrico. ¿Ok? De ahí, ¿qué más es relevante por acá? Ah, ya esto, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es Esófago. esto? No. No, no, no. A ver, estamos haciendo acá un corte del metanefros y el mesonefros. ¿Esto en dónde se encuentra? ¿En qué cavidad? ¿En el tórax? Abdominal. Abdominal. Ajá, en el abdomen. Acuérdense nomás por su anatomía. ¿Dónde están sus riñones? Bueno, los riñones más bien están en la región retroperitoneal, pero o sea, saben a lo que me refiero, que se ubica un poquito más inferior, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta ese punto de vista, esto de acá ya no podría ser esófago, ¿verdad? Y tampoco podría ser tráquea. Asas Eso sería, intestinales. ajá, muy bien, las asas intestinales. Y ya bueno, estos son los vasitos que son arterias por acá. De ahí hay algo más relevante. Y ya bueno, el cuerpo vertebral con su médula. De ahí creo que ya hay más relevante en esta lámina. Disculpe, en lo que es ¿Sí? el mesonefro mencionaste dos nombres, el túbulo mesonéfrico, pero había otro. Ajá, el glomérulo mesonéfrico. Ah, ok, gracias. Es igualito con metanefros. También tiene su glomérulo metanéfrico con su túbulo metanéfrico. A ver, la siguiente. Esta lámina está fea. Oh, no es la foto, creo, porque es la foto de la misma lámina. Creo que la tomé con diferente celular. ¿Es lo mismo? Ah, ¿qué es esto? Ah, esta es una lámina mayor aumento. Entonces, ¿qué sería esto, chicos? Primero, ¿qué estructura es esto? ¿Cómo se llama todo? Ahí sí quiero que les podrían preguntar cómo se llama todo, porque como está en menor aumento, es una sola la estructura. El metanefro. Ajá. ¿Y qué sería esto? El glomérulo del metanefro. Y esto. El túbulo del metanefro. Ujú. Muy bien. Y ahora, si les preguntan de dónde vienen metanefros, de qué capa germinal, ¿qué dicen? Eso me había olvidado decirles. Va a venir del mesodermo. ¿Qué mesodermo? Porque hay varios mesodermos. Hay mesodermo axial, paraxial, intermedio, lateral. Medio. Ajá, muy bien. Va a venir del mesodermo medio. Aunque bueno, le dice más mesodermo intermedio. ¿Ok? Del mesodermo intermedio va a venir el gononefrotomo. Del gononefrotomo va a venir el pronefros. Y del pronefros es que va a venir el metanefros y el mesonefros. ¿Ok? De ahí, bueno, tenemos la misma lámina, la misma lámina. Ya, bueno, ese es una mayor aumento que lo anterior. Igualito, acá vemos el glomérulo metanéfrico con su túbulo metanéfrico, ¿ok? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya. ¿Alguien me dice qué es esto? Al toque. Eh, ¿No es placenta? Sí, sí es placenta. ¿O no? Placenta joven. Ajá, es placenta joven. ¿Y esto que está señalando mi puntero qué vendría a ser? ¿Cómo se llama esta estructura? Una vellosidad, ¿no? Sí, pero qué vellosidad. Primaria, terciaria, La Sí, no, secundaria. Ajá, no, muy bien. Esta ahí debería va. ser una vellosidad secundaria, ¿ok? Hay que recordar. La velocidad primaria que va a tener sitio trofoblasto y sin sitio trofoblasto. La velocidad secundaria va a ser sitio más sin sitio más mesenquio en el medio, que justamente eso que vemos por acá.
esta región blanca que está en el centro de la vellosidad es el mesénquima. Todo esto blanco, todo esto blanco, todo esto blanco que está en el centro de la vellosidad va a ser el mesénquima. Y eso nos va a indicar que esta vellosidad va a ser de tipo secundaria, ¿ok? Y si fuera terciaria, ¿qué encontraríamos en medio de este mesénquima? Vaso. Vasos sanguíneos. Ajá, muy bien, vasos sanguíneos. Ah, ya, uy, ¿qué es esto? Epidídimo. Epidimo. ¿Estás segura? No. No veías eso. Creo que hemos visto esa lámina. ¿Crees? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ponen así, chicos? Si era epidimo. Ah. Porque nadie me dice, no, Julio, así es epidimo. Ya, bueno. Justamente esto es lo que podemos observar por acá. Esta lámina, no me acuerdo qué tensión era, ¿ya? Les voy a ser sincero, no me acuerdo qué tensión era. Pero se puede diferenciar el epidimo, ¿por qué? Porque acá vamos a sacar las estructuras que son medio ovoideas, que también acá tienen unos pelitos. ¿Estos pelitos qué van a ser? ¿Cómo se van a llamar? ¿Cilios? No, ¿verdad? Tienen otro nombre. Estereocilos. Ajá, muy bien, ¿verdad? Estos van a ser los estereocilios, ¿ok? Bueno, acá hay puro todo esto es el puro epidimo con sus estereocilos. No hay algo que destacar por acá. Por allá hay una lámina más bonita de epidimo, creo. Ah, ya. ¿Eso de acá qué vendría a ser? A ver, esto de acá. Espera, voy a ver si entra más bonita. A ver, vamos a... ¿Esto? Creo que no. ¿Esto tampoco? Ya, bueno, esta está mejorcita, pero ahí tiene el puntero. A ver, otra. Ya, bueno, esta. ¿Qué vendría a ser esto entonces? Cuerpo de la vértebra. Y esto de acá. La médula. ¿Médula qué? ¿Médula ósea? Vamos. No, médula espinal. Ajá, muy bien, médula espinal. ¿De ahí qué encontramos por acá? Esbozo de pulmón. Esbozo de pulmón. ¿En qué etapa? Pseudoglandular, ¿ok? Si observan esas estructuras muy parecidas a las granulitas, es porque se tapa pseudoglandular, ¿ok? ¿De ahí qué más? Hay estos dos de acá, ¿qué son? ¿Qué es esto? Tráquea. Es ¿Seguro? el esófago, Ajá, muy bien. Este es el esófago, ¿y este? la tráquea. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. ¿Dónde se ubica la tráquea con respecto al Oh. esófago? Ah, adelante, ¿no? Ajá. Y este no está adelante, ¿verdad? ¿Qué sería Entonces entonces? sería la aorta. Aorta. Muy bien, sería la aorta. La cosa. ¿Alguien me dice por qué acá no se puede ver la tráquea? Por el tipo de corte. Claro, este corte muy probablemente ha sido debajo de la carina. Si ha sido debajo de la carina, entonces lógicamente no vamos a encontrar la tráquea, ¿ok? Así que tiene que tener cuidado, por ese caso. Este entonces va a ser el esófago, que justamente el esófago es el más fácil de diferenciar de todo, porque los encontramos ahí con esta forma que hace estrellada, ¿ok? En la lámina anterior de hace rato, me voy a... ¿dónde está? A ver. Va a tener esta formita característica, ¿ok? Va a ser como abultada. No se cerran por ahí, pero tiene... Su luz no es redonda, es como un poquito irregular, ¿ok? Y justamente en estadios mayores, por ejemplo, esta era la lámina, creo, no me acuerdo cuál era, creo que era esta. Ahí se puede cerrar un poquito mejor. O sea, bueno, esta no. ¿Ok? Tiene la misma estructura en la diferenciación de pigmentación primero, acá era con la parte hiperpigmentada exterior, con la parte hipopigmentada interior, y luego con la parte hiperpigmentada interior, y aparte con la luz estrellada que ya se observa acá un poquito más, porque probablemente este está en un estadio un poquito más desarrollado con respecto a la otra lámina. Acá ya, como me dijeron, acá no se puede ver la tráquea porque este corte ha sido debajo de la carina, y acá está la aorta. ¿Esto qué vendría a ser?
Los ventrículos. El ventrículo, segura. Aurícula. La aurícula, muy bien. Hay que recordar que el corazón está en una posición, es como si fuera una pirámide, pero no está orientada hacia abajo, sino que está orientada hacia adelante, como está que está orientada hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ok? Entonces las aurículas siempre van a estar detrás de los ventrículos. Este es el ventrículo, perdón, esta es la aurícula, y estos dos ya son los ventrículos. ¿Y qué vendría a ser esto? El septum interventricular. Ajá, muy bien, el septum interventricular. Ahora ahí seguimos. Disculpa una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber cuándo era, o sea, si podría volver a mencionar cuándo era esbozo pulmonar y pulmón nomás? Ah, ya. Bueno, para eso te lo voy diciendo de por sí. En ninguna lámina de vaquero vas a encontrar pulmón. Todos son esbozos pulmonares, porque ninguno es un pulmón maduro, ¿ok? Todos estos son esbozos pulmonares. Esbozos pulmonares y etapa. De hecho, antes yo creía que también, aparte de que todos eran esbozos, todos eran de etapa pseudoglandular, hasta que justamente este verano que fui me encontré con uno que estaba en etapa canalicular. Así que no recuerdo ahorita si le tomé foto, creo que no, pero les voy avisando que hay una lámina de vaquero que tiene etapa canalicular, no es pseudoglandular como estas. No me acuerdo si le he tomado foto, si lo he tomado debe aparecer por acá. Pero si no, entonces... Y lo mismo sería con el corazón, o sea, sería esbozo del corazón o Ah, no, el corazón. corazón sí es corazón de por sí, porque acá se puede ver que acá están sus 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. No hay esbozo del corazón entonces. Bueno, no... como lo recuerdo, como Bueno, lo decía el doctor Paz, no le decía esbozo cardíaco, recuerdo que le decía tubo cardíaco. Y por lo que recuerdo tampoco hay lámina de tubo cardíaco en vaquero. Ah, ok, ok, gracias. Disculpe, ¿podría señalar el septum primum que estaba por ahí, creo? Septum primum. ¿A te refieres a este? Sí, creo que sí. Pasa que había un pasito en el que dijeron ese y me confundí con el interventricular. Creo que era ese el que está más arriba. Ay, claro. Es que hay que recordar que el septum interventricular justamente se llama interventricular porque está, pues, entre los dos ventrículos, pues. Aunque, sí se podría confundir ya, sino que tendría que señalar un poquito más arriba. Nada más eso. Ay, por eso si te señalan acá, ¿qué sería? Justamente ahorita que me acabas de decir eso, he hecho un momento y he visto que se podía ver esto. Esto y esto de acá. Y esto de acá. ¿Qué vendría a ser eso? Esas son las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Estas son válvulas auriculoventriculares. Vamos a volver acá. Esto ya lo hemos visto. Bueno, es un mayor aumento. ¿Qué era esto entonces? Les dije hace un rato, chicos, no vean que se vieron. Disculpa, ¿qué estás señalando? Ah, ¿no se ve? No, creo que no. Oh, qué raro. ¿Y ahora? Ah, ya, el esófago. Crack. Ajá, muy bien. Y el esófago. ¿Y este? La aorta. Ahorita. La aorta, muy bien. Ah, ya, a todo esto. ¿Qué les puedo contar? Mm, bueno, ya creo que nada más es relevante de acá. Ah, ya que se ve mejor. Ya, acá se ve mejor que el anterior.
Ya pues es una lámina de esbozo pulmonar. Acá se puede ver todas las pseudoglandulitas. Aquí se tapa pseudoglandular. A propósito, ¿de dónde viene, de qué capa vienen los pulmones? Ectodermo, mesodermo o endodermo. ¿Alguien me dice? Endodermo. Ajá, muy bien. Sobre todo por la parte del epitelio, ¿ok? Que van a venir a partir del endodermo. ¿Por qué? Porque este va a venir a partir del divertículo traqueal, o bueno, endotraqueal, ¿ok? Pero aparte, bueno, sí, es que el pulmón va a venir de ahí, ¿ok? Pero si les digo, por ejemplo, los bronquios, la tráquea, también van a venir del endodermo, pero específicamente su cartílago va a venir más bien de lo que es el mesodermo esplácnico lateral, ¿ok? Y ahora, si les pregunto, por ejemplo, del corazón, ¿de dónde viene? Ah, del mesodermo. Ajá, ese también va a venir el mesodermo, ¿ok? ¿Qué mesodermo? Axial, paraxial, intermedio, lateral. Va a venir del mesodermo lateral, ¿ok? Ya si quieren ser más finos, mesodermo lateral visceral, ¿ok? Ah, y bueno, acá tenemos otra laminita. ¿Qué observamos por acá? ¿Qué es lo que señalando el puntero? El conducto pueden, Ajá, muy bien, el Epéndalo. conducto ependimario. Entonces, estas célulitas que vendrían a ser las células del canal ependimario, ¿ok? ¿Todo esto qué es? Médula, médula ósea, ¿no? ¿Verdad? Médula espinal, ¿ok? Acá ya cuando es médula espinal, la diferenciamos de cuando era tubo neural, porque acá ya se puede dividir en dos capitas, una interna y una externa. ¿Alguien me dice cómo se llama? la externa era la capa marginal, Ajá, muy bien. la interna no olvidé su nombre. Y la interna va a ser el manto, ¿ok? ¿De qué capa va a venir esto? Y todo el Mm, sistema nervioso central en sí. Ectodermo. Del ectodermo, más específicamente el Bueno, neuroectodermo, todo ¿ok? ¿Qué es esto? Esto va a ser empieza con G de ganglio raquídeo, ¿ok? ¿Alguien me dijo por ahí? Sí, alguien me respondió, creo. Sorry, la interrumpí. Y ya bueno, esto vendría a ser por si la vértebra con el, ¿cómo se llama? Con el cuerpo vertebral, ¿ok? Ah, ya bueno, que tenemos otro aumento de corazón. Acá ya tenemos lo que ya les había mencionado. El esófago, la aorta. Acá tenemos las dos aurículas y los dos ventrículos, ¿ok? ¿Y qué vendría a ser esto? La válvula. Válvula. La válvula auriculoventricular, muy bien. Eso sigue siendo más de lo mismo, ya les he mencionado. Ah, ya bueno, acá igual tenemos otra lamita, como mayormente de módulo espinal. ¿De qué capa les dije que venía? el ectodermo, Ok, neuroectodermo. ¿Alguien me dice qué es esto? el estómago, Ajá, muy bien. Y si le señalo acá, cavidad estomacal. ¿Ok? ahí se dice Ahora, esbozo del estómago o no. no, este sí es estómago. Aunque espera, no puedo ver ya. Vamos a buscar otra lámina para diferenciar más
en que cuando es esbozo, de cuando es órgano, hay que ver un poquito de la histología del órgano de por sí, ¿ok? Por ejemplo, yo les he mencionado, el hígado sí va a ser hígado de por sí porque ya está cumpliendo su función y porque tiene la estructura del hígado. En cambio, en el pulmón, por ejemplo, hay que decirle esbozo porque aún no está formado el pulmón de por sí, sino que está en una etapa de desarrollo del pulmón llamada etapa pseudoglandular. Ahora, para diferenciar mejor si es que realmente este es estómago o si es esbozo, tendría que necesitar otra foto con mejor calidad. Ahorita que no lo podría ver bien. Este sí se puede ver que este sí es hígado adulto ya, porque acá se pueden ver justamente las venas centrolobulares, típico del hígado, ¿ok? Y acá, bueno, la médula espinal. A ver, acá se puede ver bien. No, por ahí debe haber una lámina con mejor aumento. Ahí, listo, mira qué bonito. Ya entonces, ya, bueno, acá tendríamos igualmente el hígado. Y acá tendríamos, no, y así es estómago. Acá tiene sus capitas. Y ya, no en todas las láminas tengo entendido que hay estómago. De hecho, tuve que ver varias láminas para recién encontrar una con estómago. Creo que es la única que hay. O hay muy poquitas en todo caso. Ah, ya, bueno, esta lámina creo que quise señalar la médula espinal. A ver, vamos a ver si hay una con más aumento. Creo que no. Ya, bueno, ¿qué queremos señalar ahí? Acá pueden observar que la médula espinal está un poquito diferente con respecto a cómo estaba en el anterior. Acá se puede ver igualmente el manto. ¿El manto qué va de origen? ¿A la sustancia gris o a la sustancia blanca? La gris, Ajá, muy bien, la gris. Y la zona marginal, la blanca. la sustancia blanca, muy bien. Estas dos formaciones que encontramos acá en el centro, que es como si fuera la mitad de un corazón. ¿De qué se parece, no? A ver. ¿Ok? Estas dos se les va a llamar astas anteriores, ¿ok? Van a ser las astas anteriores de la médula espinal. Por si le señalan específicamente en estas zonas, ¿ok? Ahí esta lámina está medio rara. Y ahora se ve un poquito mejor. ¿Qué es esto? Facilito, empezamos ahí. No facilita como para meterles encima. Ajá, muy bien, el ojo. Por ahí debe haber una laminita, como yo lo meto aquí, ¿no? Y esta estructura en específico, Un globo ocular. no. Este va a ser el cristalino. Porque Y si le señalo un poquito más adelante, esto de acá. la retina. No, la retina es todo esto. Mm, Esto que está acá adelante vendría a ser la córnea, ¿ok? La córnea. Y esto que está por acá, que está como queriendo abrazar al ojo, la esclerótica. no van a ser los párpados, ¿ok? Estos van a ser los párpado, la córnea. Si queremos a las señales escleróticas, le enseñaría por acá, que ustedes saben por anatomía que continuamos. De la córnea que sigue, el limbo, y el limbo que sigue, la esclerótica, ¿ok? Acá tenemos, bueno, lo que les había comentado, el cristalino, y acá tendríamos en la retina, que es lo que se encuentra más posterior del ojo, ¿ok? Acá no sé si pueden verlo, yo sí puedo verlo, pero porque ya estoy acostumbrado a ver estas láminas, no sé si ustedes lo chequen. Acá hay una capita que está más oscura, que está en la zona posterior de la retina. A eso nosotros lo llamamos epitelio pigmentario, ¿ok? El resto de la retina, bueno, es simplemente la porción neural de la retina de por sí. El que está alrededor es el epitelio pigmentario. De ahí encontramos ya zonas un poquito más interesantes. Por ejemplo, ¿qué es esto? O si no me responden, los voy a empezar a fastidiar así por orden alfabético. A ver, Adrián Estefanía está. ¿Está, no está?
Alejandra María. Están tímidos o están dormidos. ¿Cuál de los será? Alison Andrea.